Estados Unidos prepara una nueva guerra. Nos encontramos hoy con Mirko Casale, nuestro invitado desde Rusia. Vamos a hablar de estos temas candentes en esta fecha. Mirko, bienvenido. Y bueno, entremos en materia de una vez. ¿Cómo estás viendo tú este panorama en que Estados Unidos nuevamente arma un conflicto directo con Irán, por lo que se está viendo hoy en día? Bueno, ante todo, Ivette, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo aquí a través de Prensa Alternativa. Como bien decías, podríamos empezar la frase con Estados Unidos prepara una nueva guerra, no importa cuándo escuches esto, ¿no? Porque es como una constante, por más que Trump presume de ser el apagador de guerras, después eso, como hemos visto, es bastante relativo, ¿no? Pues como lo que se está hablando es que es muy posible que sea cuestión de días, ¿no? Un ataque de Estados Unidos a Irán. Lo que se está diciendo, bueno, por filtraciones de prensa, incluso por cantidad de pizzas que se venden cerca del Pentágono, que también es un índice que, bueno, lamentablemente suele ser bastante fiable, ¿no? Por todos estos asuntos parece que, bueno, que en efecto Trump le va a hacer, bueno, le va a hacer, no, va a intentar hacerle el trabajo a Netanyahu, ¿no? Que es porque al fin y al cabo, bueno, si recordamos, hace unos pocos días Netanyahu fue a Estados Unidos, una visita relativamente improvisada, ¿no? Y bueno, todo lo que se ha dicho es que fue básicamente a... Mira, sí tienes que atacar, sí tienes que atacar, sí tienes que atacar, porque en Estados Unidos la propia inteligencia estadounidense evidentemente debe manejar una serie de informaciones que, bueno, apuntan a que no sería ningún paseo, puede incendiar toda la región, puede afectar a intereses estadounidenses que todavía mantienen, ¿no? Al contrario de cuando, bueno, afecta a intereses que perdiste, no es tan terrible, ¿no? Pero cuando afecta a intereses que mantienes, bueno, ya es como para pensárselo, ¿no? Pero bueno, parece ser que todo indica que se va a lanzar para esa agresión contra Irán, ¿no? Que, bueno, es un país que tiene, ya lo vimos en la agresión israelí de los 12 días, bueno, el otro día lo estaban medio malandreando un poco, ¿no? Haciéndole un poquito de bullying a... el canciller iraní, creo que fue él, el que le estaba recordando a Trump su famoso tweet de rendición absoluta que lanzó en, no sé si las primeras horas o el primer par de días del ataque israelí contra Irán, y al final tuvieron que llamar a Estados Unidos para que ayudara a Israel porque Israel se estaba viendo totalmente desbordado, ¿no? Irán tiene una capacidad militar muy significativa. En una guerra directa con Estados Unidos es difícil que destruyera a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, pero lo otro no es nada fácil tampoco, ¿no? Sin unas grandes pérdidas, etcétera. Están mandando portaaviones al Golfo, bueno, es un portaaviones con los misiles balísticos. Imagínate, un portaaviones poco puede hacer ante un misil balístico, es decir, si la cosa escala, va a haber enormes pérdidas por ambos lados, ¿no? Y va a haber pérdidas en Israel. O sea, aunque Israel ahora técnicamente no haga nada, nada entre comillas, entendemos, pero nada abiertamente, va a ser, si Estados Unidos ataca a Irán, inmediatamente Irán va a atacar a Israel y a las bases estadounidenses en Oriente Medio, etcétera. Como hemos hablado en otros programas aquí, uno a veces no le encuentra lógica a estas cosas y es como, pero sería una locura, es súper peligroso, puede haber una gran escalada, pero bueno, es Trump y puede pasar cualquier cosa. O sea, hay muchas cosas que parece que son una locura y terminan saliendo adelante. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero bueno, esto puede tener unas repercusiones inmensas porque además también hay otros actores grandes como Rusia, como China, que no es que hay que entender a veces, ¿no? No es que se van a meter a lo mejor en una guerra abierta, ¿no? Pero el apoyo a Irán, que al contrario que otros aliados de Rusia y de China, está en mitad de ambos.
Claro. geográficamente, quiero decir, está ahí al lado, es decir, lo que pase ahí les va a afectar, les puede afectar directamente a todos niveles, no solo bélico, ¿no? Sino también comercial, etcétera, etcétera. Entonces hay unas mayores posibilidades de que Rusia y China intervinieran como queramos entender la palabra intervenir. A veces en Ujú. Internet la gente quiere que Rusia y China sean un nuevo Estados Unidos que vaya dando golpes por todo el mundo, golpes militares. Ninguna de las dos funciona así, mucho menos China, que no tiene una guerra desde 1980, o sea, ni se acuerdan, no sé cuántos años tenía Xi Jinping cuando la última vez que estuvo en guerra China, pero tendría unos 20, dale años, 30, no sé qué edad tendría aproximadamente. Es decir, no es un país que ande haciendo grandes cosas bélicas, y Rusia las hace muy puntualmente, a pesar de lo que se dice en la prensa hegemónica. Rusia no es un país que esté interviniendo en asuntos militarmente continuamente, como si lo hace Estados Unidos, como si lo hacen los miembros de la OTAN. Entonces, bueno, va a haber que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir, porque muchos analistas además indican que, que es como una partida que puede determinar muchísimas cosas a futuro según el resultado que dé, ¿no? Y por eso se están acumulando fuerzas, por eso Estados Unidos ha estado tan dubitativo, viene desde la famosa guerra de los 12 días diciendo que Irán se tiene que rendir, que están pidiendo de rodillas un trato a Trump, y nunca pasa eso. Es decir, Estados Unidos, por más bravucanería que está poniendo en el asunto, se lo están pensando muy bien, y si lo están pensando muy bien es porque conocen las posibles consecuencias, ¿no? Así que bueno, a estar atentos. Claro que sí. Tú hablabas hace un momento acerca de la relación de Israel y Estados Unidos en este momento. En la guerra de los 12 días fue Israel quien empezó el conflicto agrediendo a Irán, y obviamente Trump se hizo el que no sabía, que él había regañado prácticamente a Netanyahu, pero pues esta vez el tema es: Trump está decidido a atacar a Irán a como de lugar. Tuvieron obviamente una serie de antecedentes con lo de esta situación, estas manifestaciones que hubo en el país persa, con los descontentos de la población, pero también la infiltración de la Mossad. Entonces, aquí sigue siendo Israel el protagonista, ¿cierto? Al menos encubierto, como tú bien lo decías. La pregunta es, Mirko, ¿qué tan cercano o qué tan parecida es la situación que se hizo cuando la invasión a Irak? Sabemos que son países cercanos, pero obviamente con unas diferencias marcadas. Pero qué tan parecida es la situación en el momento, o sea, en dos momentos diferentes, por supuesto, pero casi que con una narrativa muy similar, porque Netanyahu fue el causante prácticamente también del problema con Irak en su momento, con el tema de las armas de destrucción masiva, y en junio salió a decir que Irán tenía armas de destrucción masiva. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, es importante también, además, bueno que reseñaste lo de las protestas también, no solo que ahí estuvo metido el Mossad, siempre ha estado metido en vainas de desestabilización interna en Irán y en toda la región, pero además que el propio Estados Unidos reconoció que habían estado buscando también atacar la economía iraní. El secretario del Tesoro dijo en una de las vistas estas que hacen en el Congreso, así con la tranquilidad que ellos admiten las cosas, sobre todo con Trump, que hay que reconocerle su sinceridad, ¿no? Su cínica sinceridad o sinceridad cínica. Él reconocieron, ellos dijeron, no, creamos una escasez de dólares para que se viniera abajo la moneda, para que la moneda persa, para que se disparara la inflación, etcétera, ¿no? O sea, ese es el nivel de cinismo. Netanyahu tiene, ni se sabe, hay videos en internet mostrando que Irán está a punto de hacer, de Netanyahu, mostrando cartulinitas o dibujitos diciendo que Irán está a punto de crear una bomba nuclear desde, ni se sabe, creo que desde 2006,
no recuerdo exactamente, pero es impresionante. Él tiene 20 años o aproximadamente 20 años queriendo que se ataque a Irán como se atacó a Irak en su momento. En efecto, digamos, además también hay otros videos interesantes de Netanyahu, parafraseo, porque no recuerdo exactamente, pero él también había dicho que el problema del terrorismo en Oriente Medio se iba a acabar cuando se acabara Saddam Hussein. O sea, fíjense en el nivel de distorsión de este ser humano, bueno, ser humano así siendo muy adulador prácticamente, ¿no? Que fue justo lo contrario. Cuando se acabó el régimen de Saddam Hussein es que empezó a arreciar todos los fenómenos que surgieron después, Estado Islámico, etcétera, etcétera, que dejaban a Al Qaeda como unos niños de pecho prácticamente. Todo eso vino precisamente después de la caída de Saddam Hussein. Entonces, bueno, los paralelismos yo creo que son dos mundos muy distintos, también porque lo que comentaba antes, el tema de cómo esto impacta a Rusia y China. Rusia y China en 2003 eran actores mucho más débiles en el panorama internacional, tanto geopolíticamente como energéticamente, como económicamente, ¿no? Creo que eso cambia un poco también la configuración de que cuando Irak se invade Irak, había pocos actores que pudieran de alguna manera ayudar a Irak a evitar una invasión o a volverla impráctica o muy sangrienta para los invasores. Aún así fue súper sangrienta también para los invasores, desde luego mucho más para los invadidos, ¿no? Aquella. Entonces, hay que ver cómo todo esto afecta. También el tema migratorio en 2003 no era el mismo que ahora. El tema de terrorismo yihadista no es el mismo que ahora. Entonces, todo eso hace que haya, no lo van a decir, y en Europa, en la Unión Europea, que siempre andan de lacayos de Estados Unidos, no lo van a decir públicamente, pero ellos también tienen sus dudas sobre la conveniencia. Hasta Macron, hasta públicamente ha dicho algunas cosas así como Merz, no, pero Macron sí ha tenido como algunas dudas sobre eso, sobre cómo está ahí, porque saben que por lacayos, después de esas explosiones en Oriente Medio, como ocurrió en Siria, quienes las pagan no son Estados Unidos, las termina pagando Europa más, ¿no? Con flujos de migrantes, con problemas de terrorismo yihadista, que se justifica, ¿no? O sea, ellos mismos dicen, no, fue por la invasión y no sé qué y tal, y entonces creo que son situaciones que tienen puntos en común por la importancia petrolera, la zona en la que están, la relación con la entidad sionista, pero al mismo tiempo han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que son situaciones que se asemejan en algunas cosas, pero en otras marcan una diferencia importante. Claro que sí. Bueno, es bien importante tenerlo en cuenta porque, bueno, acabas de decir algo muy pues, fundamental para nuestro análisis en este caso, Mirko, y es precisamente la intervención de Israel todo el tiempo en estos procesos y algo bien particular. Irán no es el mismo de hace unos años atrás, es más, no es el mismo de junio. Exacto. No es el mismo de junio y en ese sentido, pues ellos tienen otro tipo de respuestas, otro tipo de manejo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la intervención, bueno, la intervención no, de pronto el soporte que pueda dar Rusia, tú que estás allá cerca, ¿cómo ves ese proceso, ya que Rusia e Irán no solamente tienen fronteras, sino también son aliados comerciales y aliados en temas de armamento? De hecho, se le ha indilgado a Irán el hecho de que le envíe armamento todo el tiempo a Rusia. No es que le envíe, es que hay unos acuerdos comerciales, por supuesto, en este sentido. ¿Cómo ves esa cooperación desde el punto de vista específico militar entre ambas naciones? Mira, ante todo ahí es importante resaltar que a veces esa cooperación no es fácil de ver porque al contrario que nosotros los latinoamericanos, y a veces un poco hasta los gringos también, son
en estos casos, incluyendo los chinos, son tres países bastante silenciosos y bastante discretos. Es decir, ellos hacen más de lo que dicen, al contrario que los gringos, que generalmente dicen más de lo que hacen, ¿no? O sea, muchos de estos acuerdos se hacen en un como segundo plano, discretamente, no se van anunciando. Entonces, muchas veces te enteras que están habiendo flujos de armamento porque, bueno, lo que es inevitable con satélites y todo eso es saber que, bueno, está yendo una serie de aviones de transporte gigantescos, tanto desde China como desde Rusia, hacia Irán en los últimos meses. Desde junio es un flujo continuado y en las últimas semanas, según reportan, yo no puedo dar fe de qué aviones llegaron y qué tenían dentro, ¿no? Es todo a la imaginación. Uno se imaginará que un transporte grande militar no lleva dentro no sé, comida tradicional rusa, sino que lleva otras cosas, pero es difícil saber exactamente. Hay que tener en cuenta también algunas frases que se dijeron que a veces pasan desapercibidas. Yo no sé si fue, yo tengo muy buena memoria, Ivette, perdón por la digresión, tengo muy buena memoria para los milagros o los pecados, pero nunca para los santos ni los pecadores. O sea, muchas veces recuerdo las declaraciones y no recuerdo quién las dijo exactamente. Pero algún alto funcionario ruso, creo que puede haber sido el propio presidente Putin, habló en alguna ocasión, en el marco posterior a la guerra en junio, al ataque israelí, que lo parafraseo, no lo dijo así como lo voy a decir, pero básicamente que los iraníes son muy orgullosos y no les gusta andar pidiendo ayuda continuamente, ¿no? Es justo como el espejo de Zelensky, ¿no? Zelensky va a todo el mundo, Sí. dame armas, dame armas, dame armas, si no me das armas no puedo ir, y todo así. Los iraníes es, no, nos tenemos que arreglar nosotros y nosotros somos una nación, una cultura milenaria y existimos desde hace 4.000 años o 5.000 y no necesitamos tener que andar pidiéndole a nadie nada, ¿no? Eso también hay que dar una pista, digamos, que a veces se dice, no, que Rusia y que China, que no ayudan lo suficiente a Irán y no sé qué. Hay que tener en cuenta que el pueblo iraní y el sistema de gobierno que tienen es increíblemente autosuficiente, lo aprendieron a hacer en su momento, ¿no? Con sus dificultades, como cualquiera que quiere ser soberano e independiente y llevar su propia línea. Y entonces en muchos casos es como que ellos dicen, no, 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 no necesitamos ayuda, nos arreglamos nosotros solos. Y la guerra de los 12 días prácticamente la llevaron ellos solos. La ayuda desde fuera, por lo que se supo posteriormente, fue básicamente diplomática y de inteligencia, pero no hubo un aporte. Ahora, esto puede haber cambiado a raíz de eso y que los iraníes ahora hayan dicho, ok, vamos a ser un poquito menos orgullosos, un poquito más pragmáticos tal vez y decir, ok, aceptar ayuda militar de otros países no nos comprometen nuestra soberanía, etcétera, etcétera. Y bueno, la otra opción es que nos pasen por encima, ¿no? Entonces, es difícil saber y bueno, yo desearía que no hubiera esa agresión. Realmente no creo que no vaya a haberla. Estoy casi seguro que sí la va a haber. Claro. Y ahí se podrá saber en la realidad qué tanta ayuda fue y de qué tipo, digamos, ¿no? Eso lo sabremos. Ahora es muy difícil por lo que te decía, las características de países que no hacen las cosas anunciándolas a los cuatro vientos, sino que hacen más de lo que dicen. Por supuesto. Siempre es así en Estados Unidos. Una referencia que tenemos es precisamente que Trump habla demasiado, pero también con los recientes hechos en Venezuela ya nos dan como una idea de lo que él quiere y lo que puede llegar a realizar, ¿no? De pronto habla demasiado, pero no hay que tomar sus palabras como así a la ligera. En ese sentido, Mirko, ¿cómo ves ese actuar de Estados Unidos, sobre todo en el último año? Aunque sabemos que no es cuestión Trump, no es cuestión de una persona que tiene, pues, entre otras cosas, unas ideas bastante complejas en su cabeza, pero es el actuar de Estados Unidos permanentemente con relación a la búsqueda de conflictos, ¿no? Los ha manejado todos, los ha creado todos, pero ellos se dicen salvadores. ¿Por qué crees que está ocurriendo o que ocurre este comportamiento de Estados Unidos en general? En general,
Bueno, con estos procesos bélicos. creo que ahí hay una conciencia en las autoridades estadounidenses de su camino. Pues seguramente ellos no lo evalúen igual que nosotros, ¿no? Pero sí que sienten que están en un gran peligro de perder su hegemonía. No pasado mañana, no dentro de un mes, no dentro de un año, pero que van camino de eso, ¿no? De perder la hegemonía. Entonces, muchas de sus acciones ahora son acciones en cierto punto desesperadas. Las acciones desesperadas a veces funcionan bien. Voy a hacer un símil deportivo, si me permiten, ¿no? Pero cuando tú estás perdiendo 2-0 una final, ¿no? Generalmente haces cosas que no harías normalmente en un partido de fútbol, ¿no? No pondrías al arquero a rematar córner arriba, ¿no? No harías una cosa como de, ahora vamos todos ahí, tal. Y bueno, y hay muchas veces en las que esas acciones desesperadas terminan en gol, ¿no? Y termina ocurriendo algo que terminas, en este caso Estados Unidos, ¿no? Celebrando o saliendo victorioso, ¿no? Eso es una cosa que estadísticamente ocurre así, ¿no? Entonces yo creo que las acciones del Estado profundo van en esa dirección. Lo que pasa que además del Estado profundo tenemos a un personaje como Trump que hace anuncios de gloria y de victoria infinita y de grandes éxitos todos los santos días. Y bueno, eso es como, no sé, como agarrar 20 dardos en la mano y lanzarlos contra una diana, ¿no? Y bueno, alguno pega, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Él dijo que voy a hacer esto en este lugar, que voy a hacer esto en aquello, entonces algunas se le dieron y otras no. Por ejemplo, o sea, tiene diciendo lo de Groenlandia desde no hace ni sé cuánto, que va a ser estadounidense, que no, después se fue ahí discretamente. Bueno, obtuvimos todo lo que queríamos, pero Groenlandia sigue siendo parte autónoma de Dinamarca, o sea, ahora mismo no ha cambiado nada, ¿no? Que Canadá, que va a ser el nuevo estado de no sé qué, tal. Entonces, claro, él se la pasa haciendo anuncios grandilocuentes y bueno, de vez en cuando la pega, digamos, ¿no? Como es el caso de la agresión contra Venezuela en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es lo que te digo, una mezcla, ¿no? Las señales de la desesperación del Estado profundo, que como sabemos es quien verdaderamente toma las decisiones de última, más allá de las declaraciones de Trump, quien toma las decisiones reales es el Estado profundo, y Trump, que ese es su estilo. Su estilo es decir que siempre está consiguiendo a alguien que nunca nadie consiguió, que los números son los mejores de toda la historia de Estados Unidos y que ningún otro país en el mundo tuvo unos datos como ese. Y entonces, bueno, es como que tenemos las dos cosas al mismo tiempo y tenemos que entre todos, ¿no? Ver cómo diferenciar, ¿no? Cuando habla el Estado profundo y cuando habla Trump, porque no siempre hablan, y cuando están hablando los dos diciendo lo mismo, ¿no? No siempre coinciden. ¿Quién es ese Estado profundo, Mirko? Hemos sabido que lo hay. De hecho, Trump inicialmente había hablado de que él estaba en contra de la manipulación del Deep State. Pero ¿hasta dónde llega y quiénes serían esos que están ahí manejando los hilos? Bueno, siempre se ha hablado de lo que es el complejo militar industrial estadounidense, es básicamente el que lleva las riendas, ¿no? Y la Reserva Federal, o sea, básicamente es la hegemonía global del dólar y la hegemonía militar de Estados Unidos. Estados Unidos sin una de esas dos patas no se sostiene, o sea, todo lo que puede hacer como país se derrumba si pierde cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, ahora, al mismo tiempo, las dos se han visto en problemas, ¿no? La hegemonía del dólar se ve en problemas por el surgimiento de bloques como los BRICS, pero también el comercio con monedas nacionales, tan sencillo como eso, o sea, que China y la India, por ejemplo, se ponen a comerciar en sus monedas nacionales, eso es tremendo golpe para el dólar, etcétera, etcétera. Entonces le están llegando como golpes desde todas partes, ¿no? Pero al fin y al cabo, a todos los presidentes estadounidenses, incluso los que, vamos a suponer que Trump sinceramente creía que él iba a llegar y él iba a tomar las decisiones y el Estado profundo no iba a intervenir, y todo el que llega ahí lo sientan y le leen su cartilla, ¿no? Y es como, mira, sí, muy lindo todo lo que dijiste en campaña, pero esto va a ser así, 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 y si no,
vas a pasear en un, ¿cómo se dice? En un descapotable y te va a pasar algo. Entonces, bueno, básicamente creo que es así donde Trump no es una excepción, por más que se haya vendido como un outsider y no sé qué, al fin y al cabo llega al poder con todo el respaldo del partido, bueno, no del todo, pero de casi todo el partido republicano, y bueno, y el Partido Demócrata tampoco es que le esté haciendo una oposición feroz a lo externo. A lo interno sí, pero a lo externo básicamente siguen manteniendo la misma política de siempre. Siempre han sido lo mismo, ¿no? Independiente. Exactamente. Demócratas o republicanos pareciera que son lo mismo, Exacto. solo que con otro nombre. Mirko, respecto a la situación en Estados Unidos propiamente dicha, acabas de mencionarlo, una cosa es lo que se dice en campaña, otra es la que se hace ya en gobierno, eso es natural en todos los procesos de gobierno de todos los países, pero en Estados Unidos están pasando varias cosas preocupantes, de hecho, porque llegó un presidente que está haciendo, en primer lugar, fue procesado jurídicamente, fue sentenciado por una corte, pero le dieron el premio mayor que era ser el presidente de los Estados Unidos. Y esto es una cosa que uno no llega a entender cómo, como tú bien lo dijiste hace un momento, países en Europa avalan esa situación, le permiten, de hecho, establecer toda serie de acciones con el tema de los aranceles, las agresiones, las salidas humillantes, porque todo lo que ha hecho con los presidentes en todos los continentes es aterrador y se ufana de ello, ¿no? Es que vienen a besarme. Entonces, todo esta figura de este hombre está haciendo totalmente o está distorsionando totalmente lo que es un gobierno. La crisis en Estados Unidos que se está llevando en este momento, todo el tema de migración del ICE, los hechos que vimos en Minneapolis que fueron lamentables, que atacaron dos personas que sepamos, ¿cierto? Que fueron dadas de baja en unos hechos totalmente irracionales y que el mismo gobierno avaló. Adicionalmente, todo el tema de la crisis estructural, económica, social que está llevándose a cabo. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva y desde allá, precisamente desde Rusia, toda esta situación? ¿Qué es lo que está haciendo o no está haciendo Donald Trump? ¿Lo hace de una manera deliberada o qué pasa allí? Sí, creo que Trump está siendo una figura, bueno, creo no, está siendo una figura ultra polarizadora. Yo no recuerdo ningún otro presidente que haya polarizado tanto, ni siquiera el primer Trump. El Trump de 2016 polarizó la sociedad estadounidense, pero los niveles de polarización ahora que hay son insólitos. Hasta cierto punto, sin unos logros a lo interno verdaderamente palpables en un cierto plazo, es insostenible. Y bueno, hay personas, o sea, yo no quiero decir que crea lo mismo porque no me parece, digamos, que vaya a ocurrir, pero hay personas que hablan de riesgo de guerra civil, no ahora, no, siempre hablamos de son procesos lentos, ¿no? Pero que hay unas posibilidades incluso de secesianismo, ¿no? Siempre se ha hablado que si California, que si no sé qué, tal, ahí es como que eso va ganando peso precisamente por el elemento ultra polarizador de Trump. El tema del ICE y todo esto es otra cuestión que está polarizando muchísimo porque, bueno, hemos visto incluso hace poco una congresista colombiana, ¿no? Que a su hijo lo deportaron o algo así. O sea, estamos llegando a un nivel de que el abuso está siendo tan grande que golpea desde hace tiempo incluso a sus propios partidarios, porque en Estados Unidos la comunidad latina no es necesariamente ni pro ni antitrumpista, hay de todo, hay comunidad latina que es furibundamente pro-Trump y comunidad latina que es furibundamente anti, pero el ICE no discrimina.
O sea, no, a mí me importa ahí que tu tío sea no sé quién o que tú seas el hijo de no sé cuantito y que votó por no sé quién. No, estás acá, lo que ellos llaman illegal alien y chao, y fuera, y te patean, y como si tienes 5 años ahí o 10 o tienen niños pequeños, no les importa nada. Entonces, toda esta gran polarización está viendo que en los procesos electorales que ha habido en este primer año, digamos, ¿no? De mandato de Trump, que ha habido, son pequeños, digamos, ¿no? Pero no recuerdo el dato preciso, pero creo que en 22 procesos, en 21 perdió el Partido Republicano. Y eso Sí. no es porque el Partido Demócrata lo esté haciendo espectacular, es simplemente un antivoto, ¿no? Un antivoto producto de esa polarización. Entonces, a fin de año tenemos las midterm, ¿no? Que son Sí. claves porque podría perder y ya, bueno, para hacer todo lo que le da la gana, tendría que ya, bueno, instaurar una dictadura, así, así, sin ningún tipo de disfraz, ¿no? Si pierde ambas cámaras en eso, que bueno, lo que se dice ahora, pueden cambiar muchas cosas en 6 meses, es que está en unos niveles de popularidad insólitamente bajos para el tiempo que llevan en el gobierno, ¿no? Entonces, todo esto es un caldo de cultivo en el que, bueno, se las ve como con las manos en dos lugares, ¿no? Intentando en el extranjero afianzar la hegemonía del dólar y la hegemonía militar de Estados Unidos en todo el mundo, no en todo el mundo, porque han decidido ser menos expansionistas, pero en los lugares que ellos consideran que tienen que estar, quieren estar con todo, y al mismo tiempo viendo cómo se manejan la crisis social y la crisis política interna tan fuerte que está viviendo Estados Unidos. Así que complicado. Por supuesto. Hablaste de una posibilidad de una dictadura, pero en este momento Donald Trump ha hecho varias cosas. Pues la represión, obviamente, ante los temas migratorios, que ahora ya no solamente atacan a los irregulares, ¿no? También atacan a cualquiera que se le atraviese Ajá, por así el es. camino. Lo que vimos con eh, estos eliminaciones. Ya sabes cómo funciona YouTube, nos toca cuidar el lenguaje. Estos homicidios de Alex Pretty y la chica Good Sí, también, que sí, fueron algo totalmente desastroso, unas acciones que uno vio en las imágenes, cómo los agentes atacaban de una manera. Yo recordé en una de cuando atacaron a Alex Pretty, que se fueron todos encima y que le dispararon. Esto me recordó una de las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un oficial de la CSS apuntándole a una persona allí en la calle, en plena calle, a sí, pleno día. Es una foto famosísima. sí, sí. Y lo más reciente, la última perla de Trump, es la intervención que hizo con la entrevista a este candidato demócrata con CBS, que prácticamente amenazó con cerrar la cadena y ellos también se sometieron. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto no es una dictadura realmente o porque estaría influyendo en las elecciones directamente el presidente de Estados Unidos influyendo para acomodar los resultados? Bueno, realmente, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo ahora en Estados Unidos que si se hicieran en otros países, Estados Unidos diría que son claros signos de dictadura o de deriva antidemocrática, etcétera, ¿no? Sí, hay muchas cosas que vienen también dadas de la debilidad del Partido Demócrata, ¿no? De el lacayismo interno que hay también, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en lo que fue Facebook y su comportamiento y el de otras grandes redes sociales, cuando estaba Biden, hicieron todo lo que Biden les dijo
y cuando está Trump dicen que todo lo que hicieron con Biden estaba mal y que ahora van a hacer otra cosa completamente distinta. Y cuando cambia el gobierno van a volver a hacer lo mismo. O sea, realmente hay unas cosas así que siempre nos venden como un país donde las empresas son súper independientes y libres de cualquier intervención de gobierno, y en la realidad es uno de los países en el que el gobierno interviene más en asuntos como eso, como de manejarse una red social, ¿no? O sea, entonces, sí, como comentaba, es una situación bien compleja y que en otros lugares sin duda le pondrían la etiqueta de dictadura, ¿no? Incluso hay voces dentro de Estados Unidos que hablan, ¿no? De que son elementos dictatoriales los del el gobierno de Trump. Para mí son elementos del Estado profundo. O sea, otra vez insisto, ¿no? Es como que hay cosas ahí de que si esas cosas se hacen y él se sale con la suya, es que el Estado profundo no está en contra. O sea, básicamente cuando se hacen cosas de cierto volumen, las hace un presidente estadounidense y nadie lo impide, el Estado profundo no está en contra. Puede que no esté a favor, pero lo está de alguna manera u otra permitiendo al no ponerle freno, porque el Estado profundo siempre se activa cuando cree que algo va contra sus intereses y su supervivencia como Estado, ¿no? Se podría decir que está planeado. Pero entonces aquí me surgió una duda y es lo relacionado con el caso Epstein. No podemos dejarlo de lado porque ha sido algo que nadie esperaba. Yo creo que en todo lo que llevamos de la historia de Estados Unidos jamás habíamos visto un escándalo de esas proporciones, ni siquiera el de Didi, que también está muy relacionado, pero esto de Epstein ha llegado a unos límites, mejor dicho, ya uno dice en qué mundo estamos, quiénes nos están gobernando o quiénes están manejando los hilos, porque es un caso extremo de depravación profunda ya, y todos los que están metidos allí parece que fueran todos, o sea, estamos hablando de Macron, también apareció, de Starmer, el mismo Zelensky está relacionado de alguna manera con el tema de trata de personas. Esto no nos llega a la cabeza, y también se atrevieron a vincular a Rusia, pero como gestor. Todo esto sale a la luz en un momento crítico, en un momento histórico bastante convulso, pero ¿cuál es esa, o sea, por qué, o qué tú puedes de pronto darnos una luz desde tu perspectiva y desde tu trayectoria? ¿Por qué no hay esas acciones de intervención de alguien que diga, oiga, qué está pasando, o por qué no han frenado a las personas involucradas? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué tanto miedo da? Yo creo que ahí todo el tema de la lista de Epstein viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hubo durante mucho tiempo como una cosa como de encubrimiento, pero no se sabía tanto y parecía más que era como de los mundos conspirativos, ¿no? O sea, durante muchos años era como que unos poquitos andan diciendo la lista de Epstein, no era una cosa que hubiera saltado a los medios, ¿no? Yo creo que curiosamente por esta prepolarización de la llegada de Trump a Estados Unidos, eso comenzó como un arma contra los demócratas, ¿no? Y yo creo que Trump, durante toda su campaña, que habló bastante de esto, y sobre todo sus seguidores, ¿no? Sus apoyos, tal, a él, y él nunca se desmarcó de que la lista que la tienen que publicar, que tal, que cuando asumieron dijeron vamos a publicar hasta la última cosa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo supongo que ellos asumían que, bueno, una vez que estuvieran en el poder, podían guardar ese tema y que nadie se iba a acordar, ¿no? O sea, esto lo asumo yo, no sé cómo habrá sido, como, ok, ya sacamos a Biden y a Kamala, ya podemos no hablar y la gente se va a olvidar. Y la gente no se olvidó. Los propios apoyos de Trump, personas que votaron por él, que dijeron qué tal, empezaron, oye, mira, ya tomaste el poder, ¿cuándo publicas eso? Y entonces empezaron, bueno, no, sí, realmente no hay tanto, empezó Trump, me acuerdo. Ese era un freak, hablemos de otras cosas, miren qué bien va el gobierno y miren qué bien lo estoy haciendo. Y la gente, no, pero queremos ver lo de Epstein, ¿no? Y entonces realmente se le volvió como un boomerang, porque cuando eso se ha abierto,
ha empezado a salpicar, bueno, a Raimundo y todo el mundo, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, aparecer en las listas de Epstein per se no es implicación de un delito, porque efectivamente ahí había gente que escribía y cuando son personajes públicos dicen, me gustaría darle, de hecho pasó, ¿no? Me gustaría poner a alguien en el lugar de Putin en Rusia. Bueno, ahí está Putin en los archivos de, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y hasta, como decías, se lanzaron ahora la cosa de que Israel no, que es una cosa tonta pensar que Epstein, que Ghislaine Maxwell era hija de un agente del Mossad, o sea que el tipo era amigo de Ehud Barak, etcétera, pero que eso no lo liga a Israel, sino que lo liga a Rusia, ¿no? Bueno, en fin, esos son los delirios de la gran prensa. Pero creo que se ha vuelto tan monstruoso, tan grande, que, bueno, ya está empezando a crear grietas, ¿no? La familia real noruega, por ejemplo, ¿no? O sea, la reina está salpicada por el escándalo, que era súper amiga, que no sé qué, tal, la fiesta con Epstein, jijiji, jajaja. También tenemos, hoy anunciaron, solo vi el titular, pero anunciaron que estaban deteniendo al príncipe Andrés. Eso es una vaina insólita. O sea, ¿cuándo han detenido a alguien de la familia real británica? No sé, no me acuerdo la última vez que eso haya podido ocurrir, ¿no? Entonces, está llegando, bueno, vimos las imágenes aquellas de Keir Starmer hablando sobre Epstein con la mano así, como que tuviera una temblequera que los medios la mostraron, porque estaba con la mano así. Hablaba y él mismo se la paró. Pues está así, de los nervios que le causaba a todo eso. Creo que es una cosa que todavía no se ha desclasificado todo lo que se puede desclasificar y creo que es una vaina tan inmensa que algunas personas no solo tienen miedo de ir más allá porque crean que van a ser involucrados personalmente, sino sobre todo porque sienten, como muchas personas apuntan, que es el final de un sistema, o sea, que se derrumba, ¿no? Porque hay tantas personas que caerían con tanto poder que hay personas que dicen, Diosito, me quedo con lo que tengo, ¿no? O sea, personas con capacidad de decisión en los medios es, coño, bien que mal, lo otro es el incógnito, ¿no? Y entonces tienen un miedo no porque a ellos crean que les va a pasar algo, sino también porque creen que se derrumba todo, que se derrumba el mundo como lo conocemos, ¿no? Y bueno, todo eso da bastante vértigo, evidentemente, ¿no? Por supuesto. El tema ha dado para todo y por supuesto la pregunta del millón en esto acabas tú de decir, pues el tema que siempre le pega a Rusia. Así como en Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua, Cuba son los miembros del eje del mal, los miembros chiquitos del eje del mal. A nivel internacional estamos hablando de Rusia, Rusia y Rusia siempre, además de Irán, China y por supuesto Corea del Norte, ¿no? Los famosos malos del paseo. Rusia siempre ha sido, y no desde ahorita, eso lo sabemos, desde la Segunda Guerra Mundial, que entre otras cosas la gente se le olvida quién fue quien puso las bajas más grandes y quién liberó finalmente a Europa de esa plaga del ejército del señor Adolfo allá en 1945. ¿Quiénes entraron a Berlín? Los rusos. Punto. Lo demás es historia muy bonita, los aliados y obviamente el tema de las películas de Hollywood que siempre nos venden a Estados Unidos, la banderita, llegaron, nos salvaron, pero esto no es tan cierto. Sin embargo, desde esa época ha sido una persecución permanente a lo que es Rusia como un país soberano, como, bueno, una unión, por supuesto, en la época soviética y ahora con la Federación Rusa. Tú que estás allá, tú que vives el día a día, ¿por qué se da este fenómeno de rusofobia tan profunda? Porque es que todo se lo endilgan a Rusia. Hasta esto de Epstein, una situación que se cae de todo concepto y esa necesidad de explicar todo alrededor de es que Rusia, es que Putin, y hasta donde yo he visto, el presidente Putin es un hombre bastante particular, muy diferente a los perfiles que hemos visto de otros mandatarios
y es muy interesante su manejo, pero hasta dónde realmente está esa situación de restricción, de dominio absoluto, de ese imperialista expansionista que nos venden en Occidente. Bueno, el tema de la rusofobia es interesante porque es incluso, aunque con la Unión Soviética se exacerbó, existía incluso desde antes, ¿no? Y hay algunos analistas, algunos historiadores, expertos, que señalan que es un tema principalmente territorial, ¿no? O sea, resulta que Europa Occidental casi siempre fueron países comparativamente con Rusia, muy chiquititos, ¿no? Los estados del occidente son al lado de Rusia muy chiquitos, tanto Francia como Alemania, Polonia, Italia, España, cualquiera que queramos nombrar, el más grande creo que es Alemania, bueno, es Ucrania, creo que es el más grande, pero en esa época formaba parte del imperio ruso, del mundo ruso, etcétera. Entonces, siempre había una cosa como de, oye, toda esa gente que tiene tanto territorio, ¿no? Tiene tantísimas llanuras, era como que llegan hasta Japón. O sea, estas personitas llegan hasta Japón, tienen todo eso hasta allá, ¿no? Entonces, siempre había un poco, hablando en términos psicológicos, algo de proyección, ¿no? Y entonces era, como a nosotros nos gustaría tener esos territorios, empezó a crearse un miedo de que seguramente a ellos les guste también tener los nuestros y nos van a invadir, ¿no? Y entonces tú veías ya caricaturas en el siglo XIX, en la época zarista, donde la Rusia zarista era una amenaza para Europa Occidental, ¿no? Esto, por supuesto, se exacerba cuando le metes el componente ideológico con el surgimiento de la República de Obreros y Campesinos, ¿no? Con la llegada de la Unión Soviética, en una época donde además había muchísima efervescencia en toda Europa. En toda Europa hubo muchísimas revoluciones. Ahora, otra cosa es que se acuerden o lo quieran olvidar, pero hubo muchas revoluciones que se inspiraron en la Revolución Rusa. Y que bueno, algunas llegaron más lejos que otras, etcétera. Entonces eso le añadió otro componente para que hubiera el miedo, digamos, a los rusos, ¿no? A los rusos que nos vienen a atacar, que nos vienen a invadir, que no sé qué, que quieren ideologizarnos, quedarse con nuestros niños, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, uno podría haber pensado que parte de esa paranoia habría desaparecido y con ella debería haber desaparecido la OTAN, ¿no? Pero el que la OTAN haya seguido es señal de que esa paranoia, esa rusofobia no desapareció. El propio presidente Putin decía que él creyó hasta los años 90 que el problema del mundo occidental, llamemos al norte global, con Rusia, era ideológico. Él creía eso, ¿no? Dice, yo creí eso durante un tiempo. Después, cuando cae la Unión Soviética, me doy cuenta que no, que el problema de ellos es geopolítico. No pueden permitir que haya un país grande y poderoso que no es una amenaza, digamos, simplemente que es que exista un país con esos territorios, con esos recursos energéticos, etcétera, que les supone indirectamente una competencia, una amenaza en sus términos, ¿no? En sus términos, no una amenaza militar, ¿no? Y entonces ellos siempre han mantenido viva esa cuestión y entonces durante años escuchamos que cuando caiga el imperio del mal, como decía Reagan, ¿no? Cuando caiga la Unión Soviética ya todo va a estar bien. E incluso hubo gente acá que lo creyó, ¿no? Que creían que, ay, cuando terminemos con el comunismo, a Rusia ya no van a estar agrediéndola y diciendo que es esto y esto. Bueno, se les quitó el espejismo rápido, ¿no? En los años ya 90 se les dejó un poquito porque estaban vendiendo el país a precio de gallina flaca, descuartizándolo prácticamente. Entonces ahí Rusia era chévere, pues, ¿no? En cuanto Rusia dijo, hey, espérate que si seguimos por este camino, nos vamos a convertir en 20 republiquetas manejables como títeres, un poco como terminó siendo el caso de Yugoslavia. Cuando terminan tomando otro rumbo, ya enseguida se vuelve, no, que Rusia es expansiva, que Rusia es peligrosa, que Rusia no sé qué, tal, y bueno, todo lo de Ucrania fue una gran provocación, digamos, ¿no? Una guerra proxy, precisamente además también que les servía a ellos discursivamente para decir, ven,
ellos siempre atacan a sus vecinos porque los rusos son malos, sin ponerle, bueno, quién atacó primero en Ucrania, y bueno, eso ya daría para otro análisis aparte, ¿no? Entonces, la rusofobia es más vieja que el hambre, podemos decirlo así, tiene mucho tiempo y no tiene pinta de que eso vaya a parar, ni incluso que ahora se alcancen unos acuerdos y no sé qué, eso siempre lo van a mantener porque lo necesitan geopolíticamente, ¿no? No se pueden permitir una Rusia fuerte. Necesitan una Rusia o débil o una Rusia descuartizada y por tanto dividida su fuerza en mini fuerzas que son debilidades. Eso lo manejó o lo ha manejado todo el tiempo un concepto de la OTAN, ¿no? El tema de desmembrar a Rusia como de lugar, porque hay recursos de por medio. Por supuesto, hay riquezas que ellos quieren tomar, pero las quieren tomar gratis como siempre. Como se acostumbraron en los tiempos coloniales y creen que lo pueden hacer para siempre, sí. Pero eso se acabó. Una pregunta que surge aquí, acabas de hablar del tema de el comunismo. Comunismo en Rusia hoy en día es un concepto totalmente diferente. Tengo entendido, y corrígeme tú, por favor, que el presidente Putin precisamente no es de línea comunista. Él prácticamente renegó del tema en algún momento cuando hubo todo este problema de cómo quedó Rusia devastada, la Unión Soviética, pues cuando se diluyó, desmembró, sí. Se desmembró con Yeltsin y todo lo que ocurrió, la presencia de Occidente, digámoslo así, de pronto todos esos fenómenos ayudaron a que ese concepto de comunismo como lo conocemos históricamente ya no sea lo mismo. ¿Nos explicas un poco, por favor? Sí, la relación de los rusos con la Unión Soviética, yo hablo de los rusos de más de 50 años, 40 años, ¿no? Porque los que tienen menos edad que eso no tuvieron relación, o tuvieron una relación muy pequeñitos, ¿no? Entonces no es que su opinión no valga, pero no vivieron, ¿no? No vivieron en la Unión Soviética. La relación de los rusos en general con la Unión Soviética es bastante peculiar, como en todas las relaciones históricas de país, cada quien tiene diferentes opiniones, pero sí hay algunos elementos que se ven que la mayoría de los rusos que critican elementos, la mayoría de los rusos que vivieron en la Unión Soviética te subrayan una serie de logros, como eran la educación, la salud, el trabajo, la seguridad y el futuro garantizado, ¿no? Casi todos te dicen, eso estaba chévere. Y no tenemos nada en contra de eso. Son muy pocos los ultraliberales que te dicen ahí que ay, el Estado te lo da todo y entonces no sé qué, pero eso es una minoría muy minoritaria en Rusia. Eso te lo garantizan casi todos. Pero había también en lo que he podido recoger, yo no he hecho un estudio sociológico, ¿no? Al respecto, ¿no? Es que en mi experiencia personal, hablando con gente, pero también viendo videos en internet, etcétera. Lo curioso es que la mayoría de los rusos, lo que menos les gustaba de la época soviética no es lo que el norte global dice que a los rusos no les gustaba de la Unión Soviética. Es decir, los rusos no tienen como una necesidad de tener 27 partidos para creer que así son más libres. No es una cosa así que digan, ay, qué maravilla, como Perú, mira, tienen 632 partidos, qué estable, ¿no? O sea, no es la cosa ahí de, pues no es que se quedaron con el partido único, pero no ven eso como algo tan importantísimo, ¿no? Lo que suelen ellos decir son dos cosas, lo que menos les gustaba a la Unión Soviética. Era la relativa poca variedad material. No era que hubiera escasez, sino en los años finales sí, pero en general era como que los productos eran este yogur, este no sé qué, entonces decían que, bueno, no había mucho donde elegir. Y las limitaciones para viajar al extranjero, agarrar e irme de vacaciones. Generalmente agarran esas dos cosas. Eso es lo que más dicen. En la Unión Soviética no me gustaba eso.
Una anécdota, como digo, estas son anécdotas sueltas, pero que a mí me llamaron mucho la atención. En un video en internet vi una señora en un pueblo por ahí mayor que le decían, ¿qué cambió de la Unión Soviética a la actualidad, ¿no? A la Rusia postsoviética, ¿no? Y entonces decía, que en aquella época teníamos todo el dinero que queríamos para comprar cosas, pero había muy pocas cosas. Y ahora hay muy pocas cosas, pero no tenemos dinero para comprarlas. A mí esa definición que hizo la señora del cambio me pareció brillante, muy rusa además, porque ellos son muy filosóficos, etcétera. Definitivamente Rusia no es un país comunista. No es actualmente, no lo es desde que se derrumbó la Unión Soviética. El Partido Comunista tiene unos porcentajes entre el 10 y el 20% en las elecciones, en promedio, en todos estos 30 años, digamos, ¿no? Más o menos se ha movido en esas cifras. Eh, Conserva algunas cosas, tanto en cultura, ¿no? Por cultura me refiero en forma de ser, forma de entender muchas cosas. También ciertas garantías sociales como la educación, la salud, o sea, se han mantenido. Eso se intentó desmantelar en los 90, se dieron cuenta que no era, se intentó desmantelar porque era el discurso liberal de los años 90 que caló mucho en Rusia y hizo mucho daño. Después eso se revirtió. Y la memoria histórica, al contrario que otros países que fueron comunistas y que después van derrumbando estatuas y eso, tú aquí ves las estatuas de Lenin en cualquier parte, las estaciones de metro siguen teniendo toda su iconografía soviética, los nombres de las calles aquí, una de las avenidas principales de acá es la avenida Lenin, ¿no? La Prospekt Lenina, ¿no? Leninsky Prospekt de Moscú, perdón. Todo eso, como se conserva, es como muy distinto. Los rusos con su historia la entienden como etapas de su historia. No, la mayoría de los rusos no te habla horriblemente mal de los zares o horriblemente mal de la Unión Soviética. Dicen, fueron diferentes etapas de nuestro desarrollo en la que las autoridades de ese momento intentaron hacerlo lo mejor que pudieron según su camino, ¿no? Entonces, básicamente ese es el camino. Pero sí, Putin no es un líder comunista, ni tiene muchísimas críticas a cómo fue el gobierno bolchevique, particularmente en el tema ruso, precisamente, ¿no? Las partes de Ucrania que eran de Rusia, ¿no? O sea, que las partes de Rusia que se pasaron a Ucrania, entre ellas Crimea, por ejemplo, ¿no? Que se pasó como, bueno, como era una provincia, pues daba igual. Bueno, a lo largo del tiempo terminó no dando igual, ¿no? Etcétera. Entonces, tiene muchísimas críticas. Pero también resalta sus logros. Yo lo he visto en momentos hablando del sistema de salud soviético, que sentó las bases del sistema de salud ruso, el sistema de educación. Hay muchas cosas que tú ves ahora, los sistemas de guarderías y eso, que son prácticamente el mismo sistema que se creó en la Unión Soviética. Entonces, se han ido como en los 90 se intentó quitar todo, ¿no? En la época de Yeltsin, y después se intentó decir, oye, pero esto no estaba tan mal, ¿por qué lo vamos a quitar? Esto funcionaba bien y daba seguridad a nuestra gente y no sé qué y tal. Entonces, bueno, como ese es un tema que me apasiona mucho, pero básicamente esa es lo que te podría comentar para no encadenarme y hablar mucho más del tema, pero esa No, sería nos da para la otro respuesta. programa de análisis. Tranquilamente. Bueno, acabas de tocar y ya para finalizar, Mirko, el tema de Rusia y Ucrania. Una cosa que acabas de decir bien importante son precisamente las provincias en conflicto. No se levantó un día Vladimir Putin a decir voy a invadir Ucrania, voy a hacerme a los territorios ucranianos. Había unos antecedentes. Hasta donde tengo entendido, también, corrígeme por favor, Crimea se anexó de una manera voluntaria. La gente en Crimea no le gusta decir que es ucraniano. En el Donbass ocurre lo mismo. Donetsk, Lugansk, Zaporilla, todas estas zonas en conflicto. ¿Cómo ves el futuro de esta situación relacionado con la población? Obviamente, el conflicto, ya la posición de un Zelensky que es desastrosa a todo nivel,
Su popularidad también, entiendo, está por los suelos y lo quieren sacar como sea. La gente también no lo quiere. ¿Cómo ves tú esa postura y esa relación, sobre todo de la población en este momento en Ucrania? Porque son finalmente los que sufren todo este golpe de la guerra. Bueno, el propio presidente Putin en la entrevista que dio a Tucker Carlson hace unos 2 años o algo así, él comentó, y me pareció de la larga entrevista que dio, como uno de los momentos cumbres, casi al final, él decía que mucho de esta guerra tiene elementos de guerra civil por la historia de Rusia y Ucrania, que formaron parte durante muchísimo tiempo de una misma cosa, ¿no? Fuera el zarismo, fuera la Unión Soviética, o sea, siempre estuvieron juntos hasta cierto punto que se diluían entre uno y el otro, digamos, ¿no? O sea, no había una diferencia nacional muy marcada, ¿no? Entonces, él decía, aunque ahora parezca increíble, va a llegar un momento en el que haya una reconciliación. Ahora es como que, bueno, uno piensa y dice, no, eso es imposible, etcétera, etcétera. Miran todo el odio que se creó, la guerra, los muertos, etcétera, etcétera. Pero haciendo un paralelismo un poco con Yugoslavia, hace 30 años, si tú le decías a un serbio y un croata esto mismo, no te iban a creer. Y ahora no es que sean amigos, pero ahora se ven cosas que hace 30 años eran inconcebibles, ¿no? El otro día había en un partido, vi solo el final, ¿no? No soy muy de ese deporte, pero en una vaina de estas de lucha UFC o algo así, pelearon un serbio y un croata y al terminar la pelea intercambiaron banderas y cada uno sujetó la bandera del otro. Eso hace 30 años era inconcebible, ¿no? Novak Djokovic ha dado clinics y ha dado ya girado por Croacia y nadie le dice, es serbio y tal, ahí. Entonces, poco a poco han tenido que hacer campeonatos conjuntos de deporte, porque si no eran muy aburridos, ¿no? Cuando se dividieron se convirtieron en campeonatos provinciales, o sea, se va hacia eso. Ahora, eso no va a ser, otra vez, a mí yo siempre me gusta resaltar los tiempos, no va a ser ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de un año, eso va a ser un proceso muy, muy largo, hasta que se llegue a eso. Ahora mismo la postura de Zelensky es la de quien está intentando salvarse a sí mismo, básicamente. O sea, eso es algo que he resaltado mucho en entrevistas, es si Zelensky no hace lo que quieren los elementos ultranacionalistas, algunos de ellos directamente neonazis, que manejan las Fuerzas Armadas de Ucrania, si él no hace lo que le dicen, quienes lo van a matar no van a ser los servicios secretos rusos, van a ser ellos mismos. Van a ser ellos mismos. Él lo sabe. Él sabe que entonces por eso anda siempre dando vueltas de lo de los territorios, no sé, voy a hacer un referéndum. Él, o sea, cuando le dicen así que si estaría dispuesto a Crimea o no sé qué y tal. Bueno, entonces él está en una situación también como desesperada de ganar tiempo, de correr la arruga hacia adelante, porque él mismo se entrampó él cuando ganó las elecciones dijo, vamos a hacer un proceso de paz con Rusia, vamos a acabar con todo esto y no sé qué, y es lo que hablábamos al inicio, los estados profundos, ¿no? Él llegó el poder en Ucrania con un discurso y cuando llegó ahí, el estado profundo ucraniano en este caso, bueno, que el Estado profundo ucraniano ni siquiera es ucraniano, pero el Estado profundo y los elementos ultranacionalistas nostálgicos del banderismo y de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, le dijeron, no papi, la cosa no es así. La cosa es como nosotros decimos que somos los que tenemos las armas. Así que quédate quieto y vas a hacer lo que nosotros digamos y no sé qué y tal. Y el tipo enseguida como se dice, agarró mínimo y empezó a seguir en la línea rusofóbica que él había dicho que iba a combatir. Zelensky, en todo, tú lo ves en los videos, él nunca hablaba en ucraniano. Hablo de la Ucrania independiente, él toda su carrera la hizo en ruso. Él habla más ruso que ucraniano. O sea, ahora no, ahora se hace, ay, no entiendo ruso, necesito un traductor. Todo es una payasería. O sea, él siempre fue una persona que tenía otra actitud diferente hacia Rusia. Estrenaba películas acá en Rusia, venía a Rusia que va por hasta en 2014 todavía se estrenaban películas de Zelensky aquí en Rusia. O
sea, imagínate cómo es el vínculo, y por eso se habla a veces de, lo decía el presidente Putin, de casi una guerra civil, ¿no? Claro. Porque no es como que Francia y España se cayeran a tiros ahora, que bueno, o sea, algunos matrimonios y cosas así, pero poblacionalmente son dos países totalmente diferenciados. Ucrania y Rusia no. O sea, Ucrania y Rusia, por más que la gente lo vea en el mapa mundi después de 1991, hay que mirar la historia, hay que mirar el contexto y todo eso te hace entender la realidad de por qué surge este conflicto y es nada que ver con lo que han querido imponer desde la prensa hegemónica, ¿no? Claro, y además una situación que Zelensky se dice demócrata, pero lleva en el poder atornillado o sea, no solamente cuando terminó su mandato, que fue en el 2024, ya vamos para 2 años, y adicionalmente implementó esa agresión contra el pueblo rusoparlante allá en la zona del Donbass. O sea, es totalmente agresiones que los medios occidentales no muestran. Y se habla incluso, Mirko, de un genocidio. ¿Es cierto este tema en esa región? Durante la guerra de 2014, que fue entre, vamos a decirlo así, personas con pasaporte ucraniano, porque era muy curioso en esa época cuando los ucranianos favorables a Kiev atrapaban soldados de lo que ellos llamaban secesionistas, eran soldados de pasaporte ucraniano. Lo que pasa es que eran de etnia rusa, pero eso es un conflicto que los propios ucranianos era persona con pasaporte ucraniano peleando con persona con pasaporte ucraniano. Eso fue la realidad ahí. Todas esas milicias no tenían el apoyo que se decía de Rusia así masivo, como un ejército, tal. Las armas que tenían eran las que habían tomado ellos mismos del ejército ucraniano, ¿no? Entonces era un conflicto interno entre la población que se identificaba cultural, espiritualmente y hasta nacionalmente como rusa, pero que cuando en 1991 le dijeron, a partir de ahora eres ucraniano, pero bueno, puedes hablar ruso aquí si quieres y no hay problema, dijeron, bueno, no hay rollo, si somos lo mismo. Por eso este conflicto no empieza en 1991. Si hubiese sido que los rusos, las personas de etnia rusa que vivían en el este y sur de Ucrania fundamentalmente, pero igual en toda Ucrania los hay, pero fundamentalmente las bolsas mayores de población son ahí, este y sur de Ucrania, si esas personas fueran unos ultranacionalistas furibundos que odiaban, eran xenofóbicos y odiaban a los ucranianos, el conflicto habría empezado ahí. Empezó después, ¿por qué? Porque los ultranacionalistas en Ucrania, que no eran mayoría al inicio, fueron cooptando el poder político y sobre todo el militar y quisieron imponer ellos a decir, no, esos de allá no son verdaderos ucranianos, hay que sacarlos de acá, ¿no? Hay que echarlos ahí. Y ahí empezó una agresión de un ejército regular, que era el ucraniano, contra unas milicias que no eran ejército regular y evidentemente el desbalance de muertos no recuerdo ahora cuál era. Y el peso de civiles era muy desfavorable al lado ruso, digamos, ¿no? O sea, me refiero a las bajas civiles. Es decir, la mayoría de civiles que murieron en todo ese conflicto eran en su mayoría de etnia rusa, pues lógicamente, porque eran milicias contra un ejército constituido, ¿no? Entonces, sí que hubo mucho que no se cuenta, ¿no? Toda esta historia se omite y como decías tú, lo que se comenta en los grandes medios es que un día se levantó con el pie cruzado Putin y dijo, ay, ¿qué es esto que tenemos acá? Ucrania, ay, vamos a mandar unos tanques por allá y nos lo quedamos. Es infinitamente más complejo que eso, ¿no? Como bien sabes y como bien sabe la mayoría de las personas que ven el programa, pero bueno, nunca está más subrayarlo y dar más elementos para el debate. Sí, claro, Mirko, es bien importante estos puntos porque nos dan elementos de conexión entre todo lo que ocurre en el mundo. De pronto fuimos derivando un poco los temas hasta unirlos completamente y este tema de la operación militar especial, llamada así, entre Rusia y Ucrania, pues sí que tiene que ver porque es un conflicto que ya lleva más de
Ya lleva cuatro años. Prácticamente, sí. Faltan Sí, días ya para que se cumplan los 2, 3 días para que se cumplan los 4 años y pareciera que no tiene ninguna solución hasta ahora. Eso sumado al tema de Irán es preocupante porque precisamente estamos en medio de un foco bastante complejo que podría dar lugar a una escalada mayor. Mirko, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa y seguiremos pues muy atentos a otro programa que con tu trayectoria pues nos alimentas muchísimo en estos análisis. Bueno, muchísimas gracias, Ivette, por la invitación. Siempre es un gusto venir acá a conversar contigo, con otros miembros del equipo, que he tenido también la oportunidad. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que vieron el programa. Voy a aprovechar para recordarles nuestras redes sociales. En Telegram estamos en Ahí Les Va ALB. En YouTube no estamos. Hay un canal fan que sube nuestros videos, pero no somos nosotros. También estamos en VK, que es Contacte, que es una red social rusa, también como Ahí Les Va ALB. En Twitter o X estamos como Ahí Les Va Info. También estamos en Odyssey, nos pueden encontrar por ahí. Y también está nuestra web ahilesva.info. Así que bueno, los esperamos por allá también. Y bueno, muchísimas gracias a Prensa Alternativa y particularmente a ti, Ivette, por atenderme hoy, tenerme la paciencia cuando me encadeno. No te preocupes, muchísimas gracias como siempre, muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña en estas emisiones de nuestros análisis que buscan siempre ir más allá de la noticia. Los seguimos invitando para que se sumen a nuestro canal, no se les olvide seguirse suscribiendo y ser miembros activos de nuestra patria grande. Hasta pronto, hasta que nos volvamos a encontrar.